Entonces, en vías urbanas, al igual que en carreteras, la señalización es importante. Y en este caso, pues, en vías urbanas, la parte de la señalización de carriles que se suele tener en carreteras, que son líneas pintadas, pueden ser continuas o discontinuas, combinación de ambas, que permiten la orientación del conductor y la separación de carriles. Tenemos también, adicionalmente en vías urbanas, otros elementos que lo complementan. Entre ellos están las denominadas islas. Entonces, las islas son unos bordes que permiten canalizar o delimitar por sardineles, que suelen ser pues elementos sobreelevados. Básicamente, la función principal de las islas es guiar el movimiento de los vehículos, orientarlos, sobre todo en las intersecciones es donde más utilizamos estos elementos. Acuérdense que en vías urbanas las intersecciones son frecuentes, a diferencia de carreteras. Entonces, en las intersecciones, donde sea posible, obviamente tengamos el área disponible, es conveniente dotarlo de islas para orientar el flujo de movimientos de los vehículos, o lo que es importante, refugio de peatones. Entonces, vamos a ver en la clasificación de islas y luego ver, digamos, su aplicación. Tenemos las islas direccionales, como su nombre lo indica, direccional, de dirección. Entonces, son aquellas que están orientadas para dirigir el flujo de los vehículos cuando los pavimentos o las pistas son muy espaciosas, ¿no? Entonces, estas en las intersecciones nos permiten delimitar cómo debe fluir el tránsito, ¿no? Lo más común son las islas de forma triangular, ¿no? Entonces, normalmente cuando se tienen dos avenidas grandes que se están interceptando, tenemos una, por ejemplo, que va a venir al encuentro con otra. Bueno, digamos que sea un encuentro entero. Entonces, si este es de doble flujo, entonces habrá vehículos que estén viniendo por la vía vertical. Este sería el flujo de sentido y de llegada a esta vía y de salida hacia la otra. Entonces, el problema del que viene por acá y va a voltear en lo que sería su lado derecho no reviste mayor problema, porque viene y gira. Y es más, si acá le hemos podido generar pues una curva, mejor aún, ¿no? Pero adicionalmente a esa curva nosotros le podemos poner una isla, de modo tal que la orientación para el conductor mejore incluso, ¿no? Entonces acá pues le ponemos una isla de sección triangular aproximadamente, ¿no? Entonces el conductor ya sabe que aborda por acá y viene. Pero el problema estaría si este conductor quiere girar en este sentido del otro carril, ¿no? Esta isla ya no está ayudando. Entonces, precisamente en este caso lo que se hace ya es una canalización. Entonces, en esta zona de acá solemos dotarlo de una berma central. El que vaya a girar va a venir por aquí
El que va a seguir de frente no tiene problema, el que va a voltear tampoco. Acá le podemos generar otra curva. El problema está en esta zona. Entonces, si no le ponemos una isla acá, esta zona central, para orientar el flujo de este vehículo, el conductor que viene por esta vía puede hacer diferentes maniobras, ¿no? Puede optar por venir de esta forma, puede optar por venir de esta otra forma. En fin, tenemos todito un espacio libre para que este conductor haga el giro correspondiente, lo cual pues constituye un desorden y aumenta el peligro de que pueda haber choques en esa intersección. Entonces ahí lo conveniente es delimitar con una isla para orientar el flujo del vehículo cuando quiera voltar a la otra vía. Si nosotros queremos ordenar que este vehículo venga por acá y haga un giro de este sentido sin perturbar este otro de acá, pues acá le podemos dotar de una pequeña isla, ¿no? Entonces el conductor ya se orienta mejor y sabe que tiene que venir hasta acá y voltear. Resulta ya ilógico que pretenda hacer esto de acá, porque se va a encontrar con estos vehículos, ¿no? Y más aún si le damos una isla más ancha, hay la posibilidad que el vehículo incluso haga este cruce, se estacione momentáneamente aquí antes de hacer el giro que está deseando. Entonces más adelante cuando veamos la parte de intersecciones vamos a ver, ¿no?, cómo utilizamos las islas direccionales con la finalidad de ordenar el flujo vehicular en una intersección, básicamente, ¿no? Entonces, la forma más común de las islas es triangular, ¿no? Esas son las formas que tienen. Y en intersecciones con gran número de movimientos, ¿no?, entonces se aconseja colocar temporalmente islas movibles. Entonces, para ello, pues hay personal, que en este caso es la policía de tránsito, que estaría colocando los hitos movibles. En Huánuco, si ustedes habrán visto, hay horas en las horas punta, en el pueblo de Puente Pabletich, cuando funcionaba, bueno, ahora está en construcción. La policía ponía pues sus conos y delimitaba el flujo vehicular. Eso vendrían a ser una especie de islas movibles, ¿no? Entonces, cuando hay congestionamiento vehicular en horas punta en ciertas zonas, la policía va con sus conos y hace unas delimitaciones momentáneas para ordenar el flujo. Y cuando no tienen conos a la mano, los que son motorizados ponen sus motocicletas y bloquean ciertas partes. Y de esa forma se auxilian para poder orientar el flujo vehicular. Entonces, a eso se refiere con las islas movibles. En este caso son manipulados pues, por los encargados de dirigir el tránsito. En este caso sería la policía. En lo que es las islas direccionales, nos dicen que debe tener pues un área mínima de 4.5 metros cuadrados, preferible 7 metros cuadrados. En cuanto al ancho mínimo, 1 metro y una longitud de 3,50 a 6 metros. También pueden ser ensanchadas tipo gota. Estas son las que serían permas centrales. Y acá nos va dando las dimensiones que deberían tener las islas. Esto más adelante también lo vamos a desarrollar y vamos a ver un ejemplo práctico de diseño de una intersección, la dotación de islas y ciertas medidas. Básicamente las islas y
bermas centrales ayudan en lo que son las intersecciones. Tenemos el otro tipo de islas que son las divisorias. Y estos son útiles en las avenidas que tienen doble sentido, ¿no? Entonces, cuando se están acercando a las intersecciones, solemos dotar de una isla divisoria. Entonces, eso es lo que más o menos se graficó en su momento. Y tengo mi intersección. Voy a poner el mismo ejemplo. Y es de doble sentido. Entonces, digamos que esta zona anterior a la intersección solamente tenemos con líneas pintadas. Pero ya cuando nos acercamos a la intersección, muchas veces es conveniente hacerle ya una isla sobrelevada, ¿no? Lo que comúnmente lo conocemos como un sardinero. Entonces, de esta forma mejoramos el acercamiento de los vehículos a la intersección. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Huánuco una sola vía complicada que está a la altura del puente Calicanto. Tenemos más o menos este esquema. Esto viene a ser General Prado. Por acá viene el malecón, que más o menos, ¿no?, estaría en esta forma, ¿no? Acá está el puente Calicanto. Y por acá continúa el malecón. Y acá tenemos pues una calle más o menos tipo diagonal. Entonces, si logran ubicarse. Lo que respecta al flujo o al sentido del tráfico, General Prado viene en este sentido. Acá en la esquina está el comité que va a Tingo María, Tour 6, creo. El flujo o el sentido del tránsito por acá es en este sentido, por acá es en este sentido, y el malecón es doble sentido, ¿no? Los que van hacia el puente Señor de Burgos, los que vienen del puente Señor de Burgos. Y acá tenemos una conexión entre estas dos con una pequeña callecita, que más o menos está así, algo así. Y esto continúa, ¿no? Entonces tenemos acá General Prado, tenemos el malecón, el puente de Calicanto, que es de uso peatonal. Este de aquí se llama Jirón San Cristóbal. Entonces, ¿qué suele ocurrir, no? Acá hay una semaforización de triple sincronización, aparte que acá es un semáforo peatonal. Más adelante, cuando veamos semaforización, vamos a analizar ese tema. Pero lo que suele ocurrir, si ustedes se han dado cuenta, cuando acá el semáforo está en rojo, los vehículos comienzan a acumularse acá. Pero como nunca faltan los vivos de la película, uno que está viniendo por acá invade este carril y se estaciona acá. Y le estrechó el carril al vehículo que viniendo por acá quisiera continuar por el malecón. Y aparte acá están los otros vehículos en espera del cambio de semáforo. Entonces, una forma de evitar esto, pues, para que no haya invasión de carril, porque a veces invaden más de la mitad del carril, es poniéndole justamente una isla divisoria, ¿no?, que
podría hacerse, no sé por qué no lo hacen hasta la fecha. Entonces, si yo le pongo un sardinel central justo acá en este tramo, que puede ser desde donde conecta esta callecita hasta donde está el semáforo, entonces ya los vivos de la película ya no van a poder hacer esa figura, ¿no? Van a tener que acumularse en la cola de acá. Entonces, porque esto genera a veces en horas punta una congestión vehicular, porque este señor que quiere venir por acá tiene que esperar a que estos señores que invadieron el carril despejen para que recién puedan hacer su flujo. Analizar, digamos, esta intersección es interesante, en su momento sería bueno verlo, porque también hay conductores que necesitan abordar el Jirón San Cristóbal y necesitan hacer esta figura. Cuando está verde acá y verde acá, este señor, estos ya están fluyendo, ¿no? O vienen por aquí o agarran el malecón. Entonces, estos señores, ¿qué cosa hacen? Pues empiezan a detienen su vehículo acá, ¿no? A esperar de que tenga la oportunidad de cruzar. Entonces acá hace falta un tratamiento para estos casos, ¿no? Para evitar a los vivos de la película le ponemos un sardinel, ¿no? Que tenga 15 centímetros sobre elevado, con un ancho de 10 centímetros es suficiente, ¿no? Para evitar que invadan el carril. Para este de acá habría que ver, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la parte de intersecciones, podemos ir proponiendo qué hacemos para los vehículos que necesitan hacer esto de acá. Lo otro es que yo le cambie el sentido de tránsito acá, que ya no sea en el flujo que tenemos ahora, sino lo hago en el otro sentido, que también es posible, ¿no? Entonces ya no va a haber necesidad de que haya esto. Los que vienen por acá sí o sí tienen que fluir por el malecón, en cuyo caso acá la semaforización sería básicamente para que los peatones puedan cruzar, ¿no? Porque si no hubiera el puente Calicanto, no hubiera este puente, no habría razón de ser de semáforo acá. Le pongo sardinel y este simplemente continúa fluyendo. Pero para eso tengo que haber cambiado el flujo vehicular acá, o el sentido del tránsito. Y estos señores que van a venir por acá, sí necesita semaforización porque acá hay General Prado, ¿no? Entonces acá se pondría en rojo, se detienen estos señores y él viene por acá y aborda el malecón, obviamente con el cuidado de que por acá están fluyendo vehículos. En todo caso, si queremos asegurar, de todas maneras le ponemos un semáforo, ¿no? Estamos hablando en el caso de que no hubiese puente, ¿no? Pero la realidad es distinta, entonces si se hace necesario tener el semáforo acá, además del semáforo peatonal acá. En esta parte no hay semáforo peatonal. Pues cruzar por acá es más riesgoso que cruzar por acá. Entonces lo recomendable para un peatón es que cruce por aquí, luego por acá y continúe su camino. Cruzar por acá resulta más peligroso. Estos son análisis que se hacen, ¿no? Pero retomando el tema, acá por ejemplo una isla divisoria caería muy bien, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a tener los vivos en la película. Si bien acá se empiezan a acumular los vehículos mientras esté en rojo, pues no va a faltar el vivo de la película que se va a poner acá, ¿no? Para tratar de meterse. Bueno, eso ya pasa pues por un tema de cultura de manejo. Las islas de refugio
se sitúan en la cercanía de sectores de mayor flujo peatonal. Entonces, básicamente, bueno, eso habrán visto en Lima, cuando tenemos avenidas anchas. Digamos que tengo una avenida bien ancha, que es de doble carril. Tengo mi intersección. El flujo en dos sentidos. El flujo sería, digamos, de esta forma. Entonces esta esquina de todas maneras va a ser semaforizada, pero ocurre pues que esta avenida es, digamos, de 6 carriles, ¿no? 3 de ida y 3 de vuelta. Entonces los peatones que están aquí esperando a que cambie el color del semáforo para que puedan cruzar, ocurre que muchas veces pues están cruzando y ya el semáforo empezó a cambiar, y cuando están por acá ya empiezan a circular estos vehículos. Entonces el peatón se quedaría en medio de la nada, ¿no? Entonces ahí es donde se suele poner pues las islas de refugio, que se llaman. Entonces en estas zonas se pone un sardinel, un poco amplio y levantado, cosa que el peatón que está cruzando por acá ya no va a poder cruzar esta otra parte de la avenida, termina refugiándose acá, uno o dos peatones, hasta que hay un nuevo cambio de luz y retomen el cruce de la avenida. Entonces a eso se le llaman las islas de refugio, que son básicamente para protección del peatón. La canalización lo que tiene por objetivo es hacer la separación de los carriles, ¿no? Sobre todo cuando tenemos avenidas amplias. Se puede hacer con el uso de sardineles. Básicamente la de sardineles se hace como vimos en el ejemplo anterior. Es una vía ancha de doble sentido para separar pues, el flujo de un sentido con el del otro. A la mitad le ponemos un sardinel. Pero cuando tenemos avenidas anchas de un solo sentido, por ejemplo, digamos que tenemos una avenida de grandes dimensiones que ha sido calculada para 6 carriles y que el flujo del vehicular es en un solo sentido, digamos, hacia ahí. Entonces los vehículos si circulan por acá y tienen toda la pista sin ninguna señalización, pues crea confusión en el conductor porque va a circular por donde le parece. Pero ¿qué pasa si nosotros lo canalizamos? Ponemos marcas en la pista, pintadas, que es lo que se suele tener, y ya vamos delimitándolo. Uno, dos, tres, cuatro carriles, digamos que sea de cuatro. Bueno, obviamente esto se pinta proporcional, todo lo demás. Entonces los conductores pues ya no van a tener confusión, ¿no? Ya saben que tienen que circular por los carriles que han sido delimitados, ¿no? Así ya saben que son cuatro carriles y se ordenan automáticamente. Entonces esa es la función principal de una canalización. En cambio, si no lo hemos canalizado como lo teníamos al principio,
pues simplemente los conductores van a tener una orientación, digamos. Algunos fluirán por acá, otros tal vez pegaditos, otro vendrá por acá, si se le ocurrirá por acá. Entonces es más desordenado y peligroso. Entonces, para evitar ese tipo de flujos vehiculares, digamos, desordenado, lo solemos canalizar, ¿no? A eso le llamamos una canalización. Y acá nos da pues, los principios de la canalización, o sea, cómo deberíamos canalizar una vía, ¿no? Para empezar debe ser sencilla, clara, tanto para conductores y peatones, ¿no? Una canalización no me debe llevar a confusión, ¿no? A veces hay pintas en los pavimentos que son para canalizar, pero que en vez de orientar pueden llevar a una desorientación. Entonces tiene que ser lo más sencillo posible y tener una claridad para que el conductor se pueda orientar. No debe haber más de una pista llevando a un mismo sentido. Entonces acá lo que en el fondo está diciendo es evitar pues, que dos carriles se unan en uno solo, ¿no? Que crea un efecto embudo. En lo que se refiere a islas, debe ser limitado al mínimo posible, ¿no? Para evitar confusiones. Porque cuanto más islas ponemos, más confusa es la intersección. Básicamente esto es para el caso de intersecciones. Tiene que ser visible el flujo vehicular principal, ¿no? Que se refiere con vehículo vehicular principal, se refiere a la vía preferencial, ¿no? Siempre en una intersección hay una vía que es preferencial con respecto a la otra. Y así nos va dando acá las pautas. Y esto vamos a verlo con mayor detenimiento en intersecciones, que es donde tenemos los mayores problemas. Uno de los temas que más vamos a solucionar en vías urbanas es el tratamiento de intersecciones, ¿no? Porque el flujo, digamos, a lo largo de una vía que no haya intersección es como si fuera en la práctica como el de una carretera. El problema es en las intersecciones, cuando hay dos vías que se encuentran, sobre todo las intersecciones que son a nivel, que se llaman, o sea, están a la misma altura. Pero cuando son intercambios, se llaman intercambios cuando es a desnivel, ¿no? Cuando una vía pasa por encima de la otra. Entonces, bueno, ahí no hay mayor problema, ¿no? Porque la intersección prácticamente no existe, ¿no? Porque la otra vía está pasando por encima. Es la típica eh, intersecciones que hay en las vías expresas, ¿no? En la vía expresa no se permite intersecciones a nivel. Todas las vías que cruzan la vía expresa han visto que lo hacen por encima, ¿no? A través de un puente. Entonces a eso se le llama una intersección a desnivel. Bueno, esto ya lo hemos conversado. La idea de usar las islas, canalizaciones, es reducir las áreas de conflicto, ordenar en intersecciones. Vamos a ver a qué nos referimos con las zonas de conflicto, que precisamente son las que originan mayor cantidad de accidentes. Nos sirven también para controlar un ángulo en conflicto. Bueno, un ángulo en conflicto es cuando una vía se encuentra con otra y no están a 90 grados, sino ligeramente inclinadas. Luego vamos a ver pues que lo que recomienda el manual es que el ángulo que se encuentra en dos vías debe estar preferible entre 60 y 90 grados, ¿no? Tengo una vía que se intersecta con otra, que es este ángulo entre 60 y 90 grados. Lo recomendable, pero no siempre se puede conseguir, es que sea a 90 grados. Esa es una intersección más manejable que una intersección como la que pinté con línea azul. Para separar flujos del tráfico, es lo que vimos hace un rato, tenemos una avenida bien ancha
y si no ponemos canalización crea confusión. Entonces con esto separamos o delimitamos carriles. También nos sirve para controlar velocidad, para almacenar vehículos que desean efectuar giros. Hay lo que se llaman los carriles de acumulamiento o acumulación. Esto también lo vamos a ver en la parte de intersecciones, ¿no? ¿Para qué nos sirven los carriles de acumulación? También hay carriles de cambio de velocidad. Para desanimar la ocurrencia de movimientos prohibidos, ¿no? El ejemplo que les puse de Puente Calicanto, que si ponemos un sardinel en esa parte, vamos a evitar que los vivos de la película hagan lo que vimos, ¿no? Desanimamos movimientos prohibidos, ¿no? Para crear zonas de protección, sobre todo para los peatones, tanto como les expliqué hace un momento, para proteger los dispositivos de control de tráfico. Entonces, en el caso que vimos, por ejemplo, de una isla de refugio, si tenemos la gran avenida, que es de doble carril o de doble sentido, acá le ponemos la isla, ¿no? Porque los peatones cruzan acá, terminan de cruzar. Pero esta no solamente va a proteger al peatón, sino que además de ellos, si yo acá tengo un semáforo o tengo un poste de iluminación, también protege, ¿no? O una caseta policial en todo caso, ¿no? Porque muchas veces ocurre que si no le pongo un dispositivo de protección o de refugio, muchos vehículos vienen y se llevan de encuentro el semáforo, se llevan de encuentro la cabina de policía, o si hay un poste de luz igualmente, ¿no? Entonces también tiene ese objetivo, ¿no? Proteger los dispositivos de control de tráfico, iluminación, y lo que es importante, ¿no? La protección del peatón, para que tenga donde protegerse y no vaya a ser atropellado. Entonces, no sé si han visto en la noticia, hace un par de días, un camión se trajo abajo un puente peatonal. Se estrelló contra una de las bases y puente peatonal abajo. Entonces, ocurre también, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí en la base del puente peatonal hubiera sido conveniente ponerle un sardinel o una isla, digamos, en este caso, de protección, cosa que el camión impactaba primero en esa isla antes de impactar contra la columna, ¿no? Pero bueno, podría haber sido una alternativa, ¿no? Habría que ver a detalle cómo era la avenida. Entonces eso es en lo que se refiere a las islas, ¿no? En general, son islas que estamos viendo. Con eso pasamos a ver el capítulo 9 del manual, y nos habla ya del alineamiento vertical. Hemos visto lo que es el alineamiento horizontal en clase anterior, y el alineamiento horizontal es cuando hay un giro de la vía en planta, ¿no es cierto? Y eso nos genera, o nos crea en todo caso la necesidad de hacer curvas horizontales. Pero también ocurre que hay cambios de pendiente. Entonces sí puedo tener una vía que digamos está viniendo en ascenso y de pronto se vuelve plana. Entonces acá hay un cambio de pendiente, ¿no? O puede ser a la inversa. Está viniendo en descenso y pasa a ser plana. En fin, hay varias posibilidades. En un ascenso, digamos, a un 7%, continúa en ascenso, pero pasa a un 3%. Entonces, cuando hay cambio de alineamiento vertical en carreteras, ¿qué solemos hacer? Nuestras curvas verticales, ¿no?
Las curvas verticales pueden ser cóncavas cuando son de esta forma y convexas cuando son de esta otra forma. Entonces, cóncavas es cuando pasamos de una pendiente mayor a otra menor, de una mayor a otra menor, de una mayor a cero, y convexas a la inversa, ¿no? Estamos pasando de una pendiente negativa menor en este caso a una cero, ¿no? También podemos tener parecido a este esquema, que estoy descendiendo con una pendiente fuerte y por acá la pendiente se alivia, digamos, ¿no? De una pendiente mayor a una menor me genera una curva convexa. Entonces, en carreteras, esto es manejable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos manejar pendientes, ¿no? Podemos corregir pendientes en la carretera de modo tal que las curvas verticales las usemos lo menos posible, ¿no? Sobre todo es que este tipo de curvas, las cóncavas, generan problemas de visibilidad. Como yo tengo un vehículo que está viniendo en este sentido y hay otros vehículos que están viniendo en este otro sentido, lo que estoy dibujando por si acaso son los perfiles longitudinales, no estoy poniendo vista en planta. Pues cuando el vehículo está en ascenso, está viniendo por acá, pues resulta que si esta es bastante pronunciada, digamos que hace este cambio, ¿no? Entonces este vehículo que está en ascenso no logra ver a los vehículos que están viniendo por el carril contrario. La visibilidad es más complicada. Claro, se supone que cada uno está respetando su carril, ¿no? Se supone. Pero nada quita que este señor que está viniendo en el sentido opuesto haya invadido el carril de este otro vehículo. Sobre todo ocurre cuando un vehículo adelanta al otro, ¿no? Entonces, como ven acá, ambos vehículos, los conductores, no se ven el uno al otro. Entonces genera problemas de visibilidad, ¿no? Entonces, por eso es que en carreteras tratamos de evitar estas curvas pronunciadas, minimizándolas como una de este tipo, por ejemplo. Y eso en carreteras resulta manejable porque nosotros podemos variar las pendientes. Pero en una zona urbana es complicado. Si yo ya tengo una calle donde hay viviendas y la voy a pavimentar, entonces yo ya tengo ya más viviendas que ya existen. Bueno, suponiendo que toda esa haya respetado en este caso, este es vista en planta. Y por acá no faltan los desordenados. Donde uno sobresale, otro está más metido. Entonces el municipio va a tener que hacer un ordenamiento. Si la vía está establecida, que el derecho de vía es este, pues este señor tendría que correr sus viviendas, ¿no? Genera todo un problema. Esto suele ocurrir pues cuando, sobre todo, hay asentamientos humanos que son producto de invasiones. Luego llega el momento en que ya se les va a pavimentar, dotar de servicios, y pues ha habido un desorden, ¿no? Entonces, esto visto en planta, bueno, es un tema de
alinear y hacer que las viviendas respeten el derecho de vía. Pero así como ocurre en planta, también tenemos problemas en elevación. Lo que voy a dibujar ahora son las viviendas, pero con respecto a su nivel, ¿no? Bueno, digamos que estas dos viviendas han construido al mismo nivel, ¿no? Este es 2 pisos y este es 1 piso, pero por acá de pronto hay una vivienda que está más arriba. ¿Por qué? Porque el terreno natural pues tenía esta forma, ¿no? Es un terreno natural así, y ahí se han ido acomodando las viviendas. El señor de acá ha venido y se colocó acá. Esto ocurre pues en zonas accidentadas. Entonces al final tenemos viviendas desniveladas, ¿no? No tienen un solo nivel, o en el mejor de los casos no tienen un alineamiento consistente, digamos, que todos se hayan alineado en función a una pendiente uniforme. Entonces acá viene el problema. Cuando quieres pavimentar, la pista tiene que tener una pendiente uniforme. No va a ir cambiando de pendiente en función a estas viviendas, porque al otro lado, al frente, tienes también otro juego de viviendas que también están así, desniveladas. Entonces, en vías urbanas, pues se tiene que tomar la decisión de darle una pendiente, y esa pendiente va a tener que adecuarse a las viviendas que ya están construidas. El tema es, y lo vamos a ver después, cómo hacemos. Bueno, ya yo doto yo ya estoy condicionado a tener una pendiente acá. Yo no puedo jugar con una pendiente. Yo no puedo agarrar y decir, pues esta pendiente es demasiado y quiero poner esta otra pendiente, la de la línea verde. Pues esta vivienda va a quedar pues a 1 metro, 1,5 metros por encima de la pista. Ya no puedo hacer eso. Entonces tengo que buscar una especie de punto medio para la vía. El tema ya es para el acceso a las viviendas, eso ya lo tengo que trabajar en las veredas. Tengo que solucionar en las veredas. La vía va a tener que tener una pendiente uniforme, y como esta va a afectar, de todas maneras va a haber viviendas que van a estar por encima, otras por debajo, y esas ya las tengo que manejar con las veredas, ¿no? Este caso lo vamos a ver más adelante también. Entonces acá lo que se quiere resaltar es el hecho de que en vías urbanas, como ya venimos conversando desde inicios de clase, tenemos limitaciones en cuanto a la libertad de poder cambiar trazos, pendientes, generar curvas, porque existen ya viviendas de por medio, ¿no? Lo que no ocurre en una carretera, ¿no? Que yo puedo mejorar pendientes, puedo mejorar curvas y no hay problema. Entonces eso no ocurre pues en una vía urbana, ¿no? Bueno, para vías urbanas, lo que es la clasificación de tipo de terreno respecto a su topografía, las clasifica igual que para el de carreteras. Tenemos los 3 tipos de terrenos: el plano, ondulado y montañoso, que está pues en el manual de diseño de carreteras. El perfil con longitudinal ya sabemos que es la representación gráfica de lo que le llamamos la rasante también, ¿no?, en la carretera, y solemos trazarlos en función del eje de la vía generalmente, ¿no? Los elementos de diseño de las curvas verticales, tangentes verticales, bueno, para empezar la pendiente ya la conocen.
que es la diferencia de altura entre una longitud, pero dada en porcentaje. Entonces de ahí que obtenemos los porcentajes de pendiente que tiene una vía, ¿no? En lo que es pendientes mínimas, en carreteras tenemos pendientes mínimas que nos sirven para qué, para que las aguas de lluvias escurran o fluyan por las cunetas, ¿no? Y no se terminen acumulando y rebalsando. En vías urbanas, pues va a depender, ¿no?, de cómo tengo mi vía, pero en lo posible tenemos que dotarle de una pendiente mínima, salvo que tengamos un drenaje pluvial. Si tenemos un drenaje pluvial, lo que tenemos que hacer es dotarle del bombeo necesario para que las aguas escurran por los bordes de la vía y finalmente ingresen al drenaje pluvial. Entonces acá, bueno, es lo que nos indica, ¿no?, que la pendiente mínima está gobernada por problemas de drenaje, ¿no? Básicamente las pendientes mínimas es para tema de drenaje. Y acá nos indica que si el bombeo de la calzada es de por lo menos el 2%, podemos dotar de pendientes mínimas a nuestra vía de 0.3. Pero si el bombeo es menor al 2%, usamos como pendiente mínima 0.5. Entonces de 0.3 incrementamos a 0.5, le damos mayor pendiente. ¿En qué caso? En el caso de que el bombeo sea menor que el 2%. Ya sabemos que el bombeo, si yo veo en sección una vía, vamos a hacerlo en negro. Tengo mi vereda. Y bueno, nuestro bombeo, ¿no? Acá está la vereda. Obviamente este es tipo curva, ¿no? Entonces cuando llueve, las aguas de lluvia van a escurrir a una especie de cunetitos que tenemos. No son exactamente cunetas, pero se le parece, ¿no? Entonces a esta vía, cuando las aguas escurren, se empiezan a acumular acá. Para evitar que esto se pose y salga a las veredas, pues tenemos que darle longitudinalmente una pendiente mínima. Entonces nos dice que si el bombeo de la calzada es de por lo menos 2%, o sea, este porcentaje es 2% o más, la pendiente mínima que podemos usar longitudinalmente es 0.3. Pero si esta pendiente es menor de 2%, digamos es 1%, o sea, no tiene tanto bombeo que digamos, nos dice que debemos incrementar la pendiente mínima longitudinalmente. 0.3%, ¿qué significa? En 100 metros, ¿cuánto habrá subido o bajado mi vía? Cuando digo 1%, es en 100 metros, 1 metro, ¿verdad? Cuando digo 0.3%, en 100 metros, ¿cuánto sería? 30 centímetros o 3 centímetros. La pendiente. 30 centímetros. Si dibujo su perfil longitudinal, 30 centímetros. ¿Correcto? Y vemos que 30 centímetros en una ciudad tipo banco, donde todas mis viviendas están horizontalmente.
Acá están mis viviendas, estoy dibujando mi perfil longitudinal. Vamos a dibujar mejor. Acá están mis viviendas. Bueno, todos al mismo nivel, ¿no? Como lo que tenemos en Huánuco. Bueno, acá dibujé mal. Entonces, nuestras calles tienen 100 metros en promedio. Si yo le quiero dotar de una pendiente mínima 0,3, debería tener un bombeo de 2%. Este bombeo. Y 30 centímetros. Nuestra vereda, ¿qué altura tiene en promedio? 15 centímetros aproximadamente, ¿no? Si yo dibujo acá la línea de vereda, entre la pista hasta la vereda hay 15 centímetros más o menos. Entonces, si yo les tengo que dar una pendiente mínima del 0,3, son 30 centímetros. Entonces, acá, ¿qué va a ocurrir? Tengo mis 30 más 15, 45 centímetros. Se dan cuenta que resulta impracticable poder respetar la pendiente mínima por la configuración de la ciudad. Entonces acá, ¿qué cosa se hace necesario? Y eso es lo que ocurre pues en todas las ciudades. Hay que dotar de un drenaje pluvial. Acá no podemos escurrir las aguas de lluvia por gravedad, digamos, ¿no? Entonces, antes en Huánuco, antes de que existiera el drenaje pluvial, cuando había lluvias fuertes, todas las calles, sobre todo en la zona de la Plaza de Armas, Damaso Veraú, esa zona se convertía en ríos. Las aguas incluso subían por encima de las veredas y se metían a las viviendas. Ese problema había. Ahora con el drenaje pluvial, bueno, bien que mal, está trabajando, ¿no? No le hacen mantenimiento, limpieza, pero igual, ¿no? Como llueve, las aguas se escurren por nuestro drenaje pluvial. Lo que estamos viendo que es impracticable en Huánuco poder dotarle de una pendiente mínima. Entonces, estas pendientes mínimas pues las aplicaremos en lugares donde podamos dotarle de pendientes mínimas, en lo posible, ¿no? Pero vemos que hay ciudades o lugares en las que no vamos a poder dotarles de pendientes mínimas. En una ciudad como Panao, no sé si conocen Panao, ahí sí estamos de sobra, ¿no? Porque las calles todas son en pendiente, toditas prácticamente son en pendiente. Panao está ubicado pues, en una zona en la vera. Entonces ahí no tiene sentido hacer un drenaje pluvial, ¿no? Porque por gravedad yo escurro toditas las aguas de calles, ¿no? Entonces cada ciudad tiene su realidad, ¿no? Es distinta. Tingo María. Tingo María también es una ciudad plana. Entonces en Raimondi, la avenida Raimondi, hay un drenaje pluvial, ¿no? Y no sé si en la Alameda Perú también habrá un drenaje pluvial, no estoy al tanto. Pero ahí, por ejemplo, dotar de pendientes también resulta complicado. Entonces, lo más que podemos hacer bombeos y ver la forma de hacer que las aguas se escurran ya a través de canales, ¿no? Entonces, habrán visto que en Tingo María, en muchas de las calles, al lado de las pistas, hay canales, como una especie de canales de riego, pero que la función principal es escurrir las aguas de lluvia. Entonces es una especie de drenaje pluvial superficial, digamos, ¿no? No está enterrada, pero de alguna manera funciona. Eso es lo que respecta a pendientes mínimos. Entonces, en pendientes máximas, nos dice que cuando se tiene la posibilidad de elegir una pendiente, ¿no?, para emplear un alineamiento vertical, hay que tener las consideraciones económicas constructivas y los efectos de gradiente de la operación vehicular. Algo similar a lo que vemos en carreteras, pero igual
Las pendientes también van a estar condicionadas a cómo están las viviendas, ¿no? Hace un rato les hablaba de Panao, y en Panao pues las viviendas, como están en zona de ladera, se tienen a diferentes niveles. Unos más altos que otros, y ese está en ladera, ¿no? Su terreno natural, sobre lo que han construido, más o menos estaba por acá, ¿no? O algo así por acá en todo caso, para que este señor haya construido más arriba, ¿no? Entonces en este caso la pendiente está dictada ya por la línea promedio que le voy a asignar a mi vía cuando lo vaya a pavimentar. Entonces yo defino una línea promedio que puede ser esta, y esta va a ser la pendiente que me sale, que muchas veces puede ser una pendiente bastante fuerte, pero el tema es pues que ya están las viviendas ahí y tengo que tratar de acomodarme a eso, ¿no? Aquí el manual pues nos da una recomendación de pendientes máximas en función al tipo de vía, en función al tipo de clasificación del terreno, si es plano, ondulado o montañoso. La vía expresa en terreno plano me dice que le pongo una pendiente, que le doy una pendiente máxima, 3%, en ondulado y en montañoso, y así por cada tipo de vía. Cuando es una vía local me dice según topografía, el caso de Panao, solo que Panao no es plano, no es montañoso. Entonces ahí nos dice que la pendiente máxima debería ser 10%. Pero hay casos que vemos que superan el 10%. ¿Por qué? Por las condiciones topográficas. En todo caso, cuando tenemos este tipo de casos, para que los vehículos no se sobrecalienten, lo que podemos hacer es pues tratar cada cierto tramo variar la pendiente, ¿no? Si digamos es 11%, podemos decir ya 30 metros hace circular a 11%, y unos 50 metros te doy un alivio a 9%. Entonces tenemos un esquema como este, ¿no? 11%, porque mis viviendas están alineadas así. Y por acá busco la forma de acomodarme y darle 9%, un 2% de alivio. Y tratar de jugar de esta forma con nuestras pendientes. Porque si no, un vehículo, si le das puro 11% o 12%, inicia acá y termina en el otro extremo con el motor recalentado, ¿no? Porque se ha sobreexigido. Entonces ya son decisiones que se tienen que tomar según la realidad de la zona. Ahí donde juega un papel importante el criterio del profesional, ¿no? Que es necesario que ustedes tengan un criterio adecuado para tomar una decisión. Bueno, esto es lo que recomienda el manual, y al final queda a nivel de recomendación porque habría que ver el caso específico de la zona en la que estoy trabajando. Obviamente hay zonas donde es fácil aplicar y hay zonas donde resulta complicado, ¿no? Sobre todo cuando son terrenos montañosos o bastante accidentados, que suele ocurrir en los pueblos de nuestra serranía, ¿no? En selva, bueno, no tenemos ese problema, costa tampoco. En nuestra serranía tenemos este problema, ¿no? Generalmente los centros poblados o ciudades están pues en las laderas de las montañas. Entonces, acá me hace una precisión. El manual me dice que los valores que nos muestra la tabla anterior
es los que permiten una operación vehicular confortable, ¿no? Pero sin embargo nos da la salvedad que estos valores pueden ser aumentados hasta en un 2%. Entonces, lo que nos está dando la salvedad, consciente pues de que en algunos casos no resulta fácil aplicar, me dice que estos porcentajes que tengo acá los puede incrementar hasta en 2%. Entonces, si tengo una vía local, volvemos a Panao, que es montañoso. Entonces, según la cotación que me da ahí, esto podría estar hasta en 12%. Es lo que me indica acá. Y esto debe estar, o debe trasladarse esta recomendación, o al final debe estar aprobada por las oficinas de desarrollo urbano de la municipalidad correspondiente. En vías urbanas, el ente rector son los municipios. Entonces ellos son los que van a aprobar, digamos, las pautas, ¿no? Y cuando son pendientes negativas en descenso, igualmente dice que yo puedo superar el 2% los pendientes recomendados. Estas pendientes que estamos viendo acá funcionan tanto para ascenso como para descenso, ¿no? Pueden ser positivas o negativas. Estamos hablando de valores absolutos en todo caso. Entonces, si yo estoy en bajada en descenso de 10%, puedo ponerlo hasta el 12%. En ascenso corre el riesgo de que haya vehículos que no lo puedan subir. En descenso corre el riesgo de que hay vehículos que no puedan controlar su descenso y si su sistema de frenos es deficiente pueda generar un accidente, ¿no? Entonces son temas a considerar. Entonces las curvas verticales pues las generamos cuando hay un cambio de pendiente, ¿no? Es la forma de unir dos tramos en tangente con pendientes diferentes, es lo que habíamos explicado hace un instante. Y las curvas verticales, a diferencia de las horizontales que generamos un radio y son circulares, las curvas verticales son de tipo parabólica. Están dados por este tipo de expresión. Lo deben haber visto en carreteras, ¿no? Tipo parabólicas. Es la característica de las curvas verticales. Y acá el manual me dice que cuando la velocidad directriz sea menor al 50%, se debe diseñar una curva vertical siempre que la diferencia algebraica de pendientes sea mayor a 1%. ¿Cómo se interpreta esto? Me dice que se deberá diseñar una curva vertical. O sea, es imperativo que lo diseñe. Se deberá diseñar una curva vertical. ¿En qué casos? Cuando la diferencia algebraica de pendientes sea mayor al 1%. Y si la diferencia algebraica de pendientes es menor al 1%, ¿diseñamos o no diseñamos una curva vertical? ¿Qué dice? Acá lo está indicando. Cuando la velocidad directriz es menor al 50%. Yo tengo una vía cuya velocidad directriz es 30 km por hora. Y tengo, digamos, una pendiente y esta se vuelve luego horizontal.
y su velocidad directriz es 30 kilómetros por hora. Yo hago la diferencia algebraica de pendientes. Entonces resulta que esta pendiente de acá es 0.5%. 0.5 menos 0, porque esto es horizontal. ¿Cuánto me salió la diferencia algebraica? 0.5%. Mi velocidad directriz es 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. Hago mi diferencia y este ascenso, digamos, es 0.5% de pendiente. Y esto de acá está con 0%. Hago mi resto, 0.5 menos 0 me sale pues 0.5. Y dice diferencia algebraica porque al final trabajo con el valor absoluto. Entonces, me dice que yo debo diseñar curva vertical para empezar con la velocidad directriz. Si es que es menor a 50 kilómetros por hora, 30 si cumple. Debo diseñar siempre que la diferencia algebraica sea mayor a 1%. Mi diferencia algebraica, ¿cuánto me salió? 0.5%. ¿Le diseño o no le diseño una curva vertical? No le diseño, porque esta diferencia algebraica no superó el 1%. Pero ¿qué pasa si esto de acá no era 0.5%, sino era 1.2% dependiente? Hago mi diferencia algebraica y me va a salir pues 1.2. 30 kilómetros por hora está dentro de esta indicación. ¿Es menor de 50? Sí. ¿La diferencia algebraica es mayor al 1%? Sí. 1.2. En consecuencia, ¿qué debe pasar? Debo diseñar una curva vertical. Eso es lo que me está indicando esa parte del manual. Y acá me da otra recomendación. Para los casos en los que la velocidad sea mayor, acá dice menor, esto ya es mayor, se aplicará a las curvas verticales y a pendientes de diferencia algebraica mayor al 0.5%. En este caso yo tengo siguiendo la misma línea del caso anterior, una pendiente y se vuelve horizontal. Pero en este caso, la velocidad de diseño mayor a 50, digamos que sea 60 kilómetros por hora mi velocidad directriz. Se aplicará curvas verticales cuando la diferencia algebraica de pendiente sea mayor a 0.5%. ¿Qué pasa si mi pendiente acá es 0.2 o 0.3%? Esta de acá por ser horizontal es 0%. Hago mi diferencia algebraica, me sale 0.3. Mi velocidad es 60, es mayor. Se aplicará curvas verticales cuando la diferencia sea mayor a 0.5. Acá me salió 0.3. ¿Le hago o no le hago la curva vertical? No, ingeniero. No le hago la curva vertical, porque tiene que ser la diferencia mayor a 0.5. Si esto fuera no 0.5, sino 0.6, mi diferencia algebraica sería 0.6, y ya superé esto,
ahí sí le tengo que diseñar su curva vertical. Entonces, ojo con lo que está aquí, ¿no? No siempre le voy a diseñar curvas verticales. Depende de estos parámetros, ¿no? Entonces hay casos en vías en las que hay un cambio de pendiente y no hay curva vertical. Pero se ha cumplido con estas condiciones, ¿no? Puedo tener yo una pendiente en descenso que se vuelve horizontal y resulta que por acá yo estoy bajando a 10, 15 por hora, lo típico en los estacionamientos. Ustedes han ido pues obviamente al Real Plaza, han visto que cuando están descendiendo al sótano para estacionar sus vehículos, acá hay curva vertical, no la hay, ¿no? De esta pendiente pasa a la horizontal sin ninguna curva de transición. No se le generó curva vertical por esta recomendación de acá, ¿no? Entonces, si ustedes están bajando un poquito más rápido, digamos a 20 por hora, se siente el impacto, ¿no? El cambio de pendiente se siente en el amortiguador del vehículo, porque la función de la curva vertical es justamente evitar ese impacto, ¿no? Del cambio de pendiente. Pero han visto en los estacionamientos no le generan curvas verticales, hacen el cambio de pendiente sin generar curvas, justamente porque en un estacionamiento pues está circulando a 10, 15 por hora, ¿no? No es en un estacionamiento no vas a estar circulando a 40, 50 por hora. Entonces no amerita hacerle curva vertical. Y bueno, acá lo que nos indica es pues que las curvas verticales son de tipo cuadrática, vale decir parabólicas, a diferencia de las curvas horizontales que son circulares, ¿no? Se generan con un radio y se generan círculos. Ya hemos visto pues que son dobles círculos, círculos simples, o sea, de un solo radio, de dos radios, de tres radios, en fin. En cambio, en este caso es con esta expresión matemática de una parábola. Bueno, las curvas verticales convexas es cuando se pasa de una pendiente a otra menor. Entonces es un cambio de pendiente, pero de una mayor a otra menor. Y eso me genera una curva convexa. Puedo estar yo yendo en ascenso. Digamos 3% y paso a un medio por ciento, 0.5%. Estoy pasando de una pendiente mayor a una menor. De 3% estoy cambiando a 0.5%. Acá se genera una curva convexa. Sale acá, ¿no? Una curva convexa. Para calcular la longitud mínima de la curva vertical, tenemos estos parámetros. Se estima o se recomienda en todo caso que la altura del ojo del observador está a 1.08 metros y que la altura del objeto observado a 0.15 metros. Estos parámetros me sirven para calcular la longitud de la curva vertical, ¿no? ¿Qué longitud va a tener? Interviene la distancia de visibilidad de parada y el valor de la diferencia algebraica. Acá tenemos este juego de fórmulas. Entonces, esto lo analizaremos con mayor tranquilidad y detalle el sábado, porque ya nos ganó la hora, para ver cómo generamos curvas convexas y las cóncavas, ¿no? Que son las otras. Interviene el haz de luz del vehículo.
hacer la iluminación. Y también tenemos nuestros parámetros para encontrar la longitud de curva vertical. Esto estamos hablando para vías urbanas, ¿ok? Entonces, esto lo vemos entonces el día sábado. El tiempo ya nos da para hacer el análisis un poco detallado que solemos hacer, ¿no? Para interpretar y entender las fórmulas que nos da el manual. Voy a capturar la asistencia para registrarlo. Lo revisamos. Y como siempre, ¿no? Cuando se termine de procesar el video, la clase va a estar en el Classroom, o el video va a estar en el Classroom para que lo puedan repasarnos. A ver.